This meeting is being recorded. Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote. No, este es Learning Talk. Oye, pero ¿qué te pasa a ti? Te están cambiando ahora los pitches y los catches. ¿Verdad? Esto es Learning Talk de los miércoles. Mira, estamos muy contentos porque muchos de ustedes se han ido suscribiendo a mi canal de YouTube y eso me alegra muchísimo. La suscripción va creciendo y cada vez que crecen los suscriptores podemos garantizar que el canal va a prevalecer. Además, pues el día de hoy asistí a la sesión de la entrevista que realizó Francisco Duarte en Proactívate y el entrevistado, que fue José Alegría, reforzó la importancia de los vídeos en YouTube para promover el aprendizaje. Así que en el caso nuestro, que tenemos un vídeo que es un vídeo de 1 hora, tiene un alcance distinto, pero ya estamos creando algunos videoclips para extraer de los programas que hemos realizado unos lapsos breves de 3 minutos, quizás aprendiendo un poco de lo que está haciendo Francisco. Bueno, el día de hoy estamos hablando de un tema que, oye, se me ocurrió preguntar ayer en una audiencia de gente preparada, muy relacionada con educación. Les pregunté que si conocían qué era la enseñanza adaptativa, la adaptive teaching, y oye, sorprendentemente, pues no hubo respuestas positivas. Quizás lo tienen entendido, pero no con ese nombre. Vamos a ver si la audiencia logra reconocer esta aproximación filosófica a la educación. Yo propendo no hablar de enseñanza, ustedes saben, porque eso de andar señalando a la gente es de mala educación. Así que se lo dijo tu papá alguna vez, te lo dijo así, Francisco, que era mala educación señalar a la gente. Eso es correcto, estar señalando a la gente y más con el dedo, imagínate tú. Entonces resulta que la palabra enseñanza tiene que ver con insignare, que significa señalar o dejar seña. Bueno, en este caso, pues yo prefiero no dejarle la seña, porque en Maracaibo eso tiene una connotación realmente no muy deseable para ustedes. Estoy seguro que si conocen algunos maracuchos como yo, saben que siempre tenemos algún albur, algo que está ahí de doble sentido. Pero esto de la enseñanza adaptativa, esta de la educación adaptativa es magnífica. Estamos hablando de que tú reconozcas en tu audiencia, reconoces en tus estudiantes sus diferencias individuales y adaptes el estilo de la educación al estilo particular de cada estudiante. O sea, que pensando en que cómo el objetivo debe lograrlo cada uno de una manera que se sienta que ellos aplicaron lo que a ellos les funcionó. O sea, aplicar diferentes estrategias de instrucción, vamos a decirlo con la palabra correcta, a los diferentes estudiantes e incluso a los diferentes grupos de estudiantes. A veces, a mí me ha pasado, estoy seguro que a ustedes también, todos los que están aquí han alguna vez o siguen dando clases y saben que tenemos grupos que, oye, a veces pareciera que fueron una orquesta que ya vino ensamblada, ¿verdad? Llegó la clase y llegó como coordinada, o sea, cada uno con sus diferencias, pero como que suenan armoniosamente desde el primer momento que tú comienzas la clase, mientras que hay otros que parecen una banda de jazz. Cada uno toca el instrumento a su propio ritmo, a su propia fuerza. Claro, a nosotros nos gusta cómo suena, pero ustedes saben cómo es el jazz. El jazz es eso, es una especie de caos ordenado para escuchar esa maravillosa creación de música de origen africano que se creó aquí en los Estados Unidos. Hay
hay dos aproximaciones a la educación adaptativa, a la enseñanza adaptativa. Una tiene que ver con un enfoque que llaman un enfoque compensatorio y otro es un enfoque que se llama un enfoque de remediación. Y que, a ver, ¿a qué te suena, Arnaldo, eso de enfoque compensatorio? Bueno, yo me imagino que debe ser algo así como tratar de sustituir el nivel, o sea, sustituir a la persona, realmente, déjame organizar las ideas. Pienso que pudiera ser algo así como el dar la misma información, pero de una manera diferente. Entonces, es como si compensara la falla por un lado o el nivel lo compensa por otro. Es lo que más o menos me puedo imaginar que pudiera Muy ser. bien. Voy a mostrártelo con un ejemplo, a ver qué tal te suena, ¿ok? Por ejemplo, tú llegaste a una sala para formarte como facilitador virtual. Al principio te encontraste sorprendentemente con personas que habían tomado ese mismo programa 30 veces. Correcto. O 15 veces, o 7 veces, o 5 veces. Pero cada Sí, uno... de hecho fue un choque. Cierto, Fue ¿verdad? un choque de verdad, porque me sentía que estaba fuera del lugar completamente. Muy bien, pero ahora podrás reconocer que durante tu permanencia en la sala de aprendizaje, cada actuación, tanto de los facilitadores que estábamos allí como de los propios socios de aprendizaje, compensaba aquellas falta de habilidades que tenías. Ya lo vi. Porque de alguna manera ellos están tratando, o sea, para buscar que yo me empareje, ayudan. Entonces, compensan mi falla con su apoyo. Es eso, ¿cierto? Así mismo. Clarissa dice en el chat, dice que tiene que ver con compensar y equilibrar de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Entonces, eso sería el enfoque compensatorio. Implica proveer de recursos y de actividades de aprendizaje a los estudiantes para que vayan nivelando sus niveles de conocimiento, sus niveles de habilidad respecto a un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor que se esté educando. Por ejemplo, suponte que tú tienes un grupo de estudiantes y te das cuenta que algunos tienen el valor de la dedicación al trabajo. Lo tienen instalado. Así, personas así como Tilly, vamos a decir así, como Tilly, que tú sabes, ella, yo la llamo la fija en este grupo porque ella no falla un trazo, ella está siempre en la sala de aprendizaje. Ella tiene una dedicación esmerada a aprender. En el caso de Francisco, por ejemplo, él compensa algunas de las falencias que tiene de quizás no poseer todos los conocimientos, pero él va anotando y es increíble porque él hace la minuta de esta sesión y las comparte con todos nosotros. Y es interesantísimo porque entonces él compensa nuestras falencias, porque muchas veces nosotros, como el tiempo y la distancia son esponjas para la memoria, olvidamos lo que hemos hablado en una sesión que acaba de ocurrir. Que eso es lo interesante de la memoria. Y es interesantísimo porque, fíjate, yo precisamente anotaba el día de hoy una reflexión que tiene que ver mucho con un autor que todos nosotros revisamos, que es Benjamin Bloom, y él dice que tú lo que no puedes lo que no puedes recordar, no lo puedes entender. Y tú dices, ¿cómo es eso? Que lo que no puedes recordar no lo puedes entender. Claro que no.
Si tú no puedes recordar algo, no lo puedes entender, por lo tanto, lo que no recuerdas no lo aprendiste. Es un hecho. Después habla de que lo que no aplica, lo que no entendiste, no lo aplica. Lo que tú no entendiste, no lo puedes aplicar. Y entonces allí es importante porque entonces, si yo, por ejemplo, llego a una clase y yo, vamos a decir que recuerdo el tema, pero no lo entendí, prácticamente lo digo hasta de memoria, entonces no lo puedo aplicar. Si no lo puedo aplicar, no lo aprendí. Mira qué secuencia tan genial es esta de Bloom. Después dice, lo que tú no puedes aplicar, no lo puedes analizar. ¿Mm? Tú has visto gente que cuando está haciendo una actividad, por ejemplo, reparando un auto o cocinando en la casa o eso, empieza a opinar sobre lo que está sucediendo en la actividad. Entonces tú vienes y le dices, ajá, ven acá, ayúdame aquí, ayúdame a cocinar esto. No, yo no sé. Entonces, ¿para qué estás metiendo la cuchareta? ¿Ah? Si tú no entiendes, no lo puedes aplicar. Si no lo puedes aplicar, no lo puedes analizar. ¿Cómo vas a analizar algo de los cuales tú no puedes entender? Empiezas a analizar en el aire y eso se vuelve pura palabra, ¿verdad? Pura palabra. Después dice, no puedes evaluar lo que no puedes analizar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de compensar las necesidades del socioaprendizaje? Hay que evaluar lo que analizamos. Si no lo analizamos, no lo podemos evaluar. Y ese es uno de los errores de la evaluación docente que se realiza en las escuelas. Se evalúa sin analizar. Y entonces empieza a analizar lo que no se ha aprendido. Yo me acuerdo, yo se lo comenté en algún momento a Til, y creo en esta sala le dije, cuando me pusieron la pregunta del ciclo de la briofita. El ciclo de la briofita valía 8 puntos de 20 puntos del examen de biología de cuarto año. ¿Cómo me van a mí a preguntar para evaluarme el ciclo de la briofita si yo no podía ni entenderlo? Cuanto menos lo podía analizar, cuanto menos lo podía aplicar. Y todavía a los 70 años de edad no conozco la aplicación del ciclo de la briofita. Eso fue, el profesor Morán me castigó la vida haciéndome que yo aprendiera el ciclo de la briofita. Y lo peor de todo es que me acuerdo del ciclo de la briofita. Y eso es lo terrible del proceso de aprendizaje por memorización. Si yo no lo puedo entender, no lo puedo aplicar, no lo puedo analizar y por lo tanto no lo puedo evaluar. Entonces, para poder construir el conocimiento hace falta hacer esta ruta que acaba de decirnos David Bloom. Y en ese caso, lo que tenemos que hacer es compensar a nuestros estudiantes supliendo las fallas en el camino. Si el estudiante no puede recordar, compensamos sus recuerdos. Si no puede entender, compensamos su entendimiento. Si no puede aplicar, compensamos su aplicación. Si no puede analizar, compensamos. Vamos compensando cada etapa de tal manera de que vamos compensando todo el proceso. Es lo que llama entonces, creo que el autor es Boric. Habla de Boric, B-O-R-I-C-H, como rico en inglés, Boric. Él habla precisamente entonces de el enfoque compensatorio. Y entonces está el otro enfoque, que es el enfoque de remediación. A ver, Francisco, cuéntame, ¿qué es eso de enfoque de remediación? Porque eso suena a remedio, como cuando nosotros nos daban la emulsión de Scott. No sé en qué consiste ese enfoque de remediación. Intuitivamente, justamente lo escucho, lo veo más como justamente cuando se comete algo o cuando hay un proceso, vamos a llamarlo así, no acorde con lo que puede ser una metodología,
nos corresponde entonces remediar ese hecho, ¿no? Ese hecho educativo. Entonces, remediar me imagino que es acomodar, arreglar algo que en principio no estuvo bien posicionado en el socio de aprendizaje o no estuvo bien explicado en el socio de aprendizaje, ¿no? Wow, este muchacho va dentro de poco va a ser nombrado alienígena, porque yo creo que esa inteligencia es alienígena la que está ahí. Fíjate que es exactamente por ese camino. Hablamos de remediación precisamente porque el conocimiento, la habilidad, la actitud o el valor con base en elementos básicos o previos se beneficia de una instrucción planificada. O sea, así está. Aquí está la planificación del curso. Mira, aquí está. Estos son los objetivos, estos son los aspectos que vamos a comprender, estos son los objetivos específicos, este es el contenido, esto es cada uno de los puntos que vamos y todo está basado en una instrucción planificada. O sea, el conocimiento, la habilidad básica o previa es necesaria para que el proceso de aprendizaje ocurra. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Cumplimos un proceso de instrucción. Se habla de que es un aprendizaje proactivo, mientras que el otro es un aprendizaje reactivo. Con base en la falencia, se reacciona en el proceso de aprendizaje. Entonces, para nosotros debemos lograr que la educación sea completamente individualizada para poderle proveer al estudiante el objetivo de instrucción con base en las diferencias en cuanto a lo que son tanto sus aptitudes para aprender como sus actitudes para aprender. Que se adapte incluso a su propio estilo de aprendizaje, porque cada uno de los estudiantes tiene una aptitud diferente, una actitud diferente y unos estilos de aprendizaje diferentes. Si nosotros logramos pensar que nos vamos a olvidar del rendimiento académico y nos vamos a enfocar en lograr que el socio de aprendizaje aprenda. Y parece que fuera contradictorio, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, yo no creo que sea contradictorio, Adrián, A ver, porque cuando tú estás adaptándote a cada uno de los estudiantes, tienes que conocerlo, por supuesto, para saber qué aptitud y qué actitud tiene. Y si estás en ese proceso educativo, lo que estás es proveyendo elementos para que ellos pasen de un nivel básico a un nivel superior o pasen a otro nivel de conocimiento. No le veo la parte contradictoria realmente. fíjate que es interesante. Cuando tú, por ejemplo, utilizas las propuestas de Robert Pike, de Fuyuyu, Sutuyu, de que nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otro, pareciera que fuera contradictorio a un proceso de aprendizaje. O sea, ¿cómo voy yo a poner a un estudiante que no es excelente en el dominio de lo aprendido a educar a otros? De hecho, a nosotros, que no me deje mentir, Francisco, a nosotros nos han criticado cómo es posible que venga un estudiante que no tiene, vamos a decir, la calificación de ser un facilitador profesional y lo pongamos a facilitar una experiencia de aprendizaje de 10, 12, 15 minutos hasta más. Y nos lo han dicho. Pero es que la experiencia demuestra, pues yo puedo hablar por mí,
Realmente cuando el cerebro, yo creo que es una forma indirecta de forzar al cerebro a ponerse las pilas, porque si hay algo que no sabes y estás en un ambiente donde hay gente que sabe más que tú, entonces ahí es donde empieza ese proceso como una competencia solapada de tratar de emparejarse lo más pronto posible con el resto. O sea, que yo Y realmente por sí eso se llama considero que enseñanza adaptativa, por eso se llama enseñanza adaptativa, porque entonces el estudiante que tiene fallas de conocimientos, habilidades, actitudes o valores relacionados con los elementos que está aprendiendo, se adapta al grupo y entonces pasa de un grupo a otro. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que ustedes facilitan en grupo, es un grupo distinto. No es lo mismo que tú vayas a facilitar solo en un grupo o en pareja en un grupo o en un trío en un grupo a que vayas a ese mismo grupo una semana después. Y además vienes trabajando con un tema distinto. Se te proveen los medios de instrucción, o sea, se te da una guía. Mira, vas a tratar este tema, el cual tú ignoras. Yo, por ejemplo, hoy le puse una asignación a Francisco y todavía no la acepta porque todavía tiene las medias abajo porque la asignación fue un desafío importante. Le puse una asignación que es un desafío importante a él y a otros a nuestros compañeros de los grupos de facilitadores profesionales, que es Ernesto Barazarte. Ernesto Barazarte la aceptó y yo creo que Ernesto no sabe el lío en que se metió porque él aceptó rápidamente. Yo dije, este tipo no leyó la asignación. Por lo menos Francisco está leyéndola y dice, no sé si la aceptaré, no sé si la aceptaré. ¿Por qué? Porque es un desafío importante. Lo importante es que el facilitador que da la asignación al estudiante sabe que el estudiante le sobran recursos para poder avanzar en la experiencia de aprendizaje. Y cuando llegue, te aseguro que va a ser excelente, porque además le proveemos la estrategia de instrucción. Entonces, el estudiante no tiene que crear la estrategia de instrucción. Y a veces pasa que el estudiante, como es el caso de Francisco, ve la estrategia de instrucción y dice, esta estrategia de instrucción no me gusta, pero voy a buscar una similar. Y va, la busca y le funciona. Ayer mismo facilitamos Francisco y yo juntos y agarramos una estrategia que yo le había propuesto a Francisco y él vio cómo la estrategia no la usamos tal cual como fue concebida por su creador, sino que la adaptamos y funcionó. Él aprendió, yo aprendí, aprendió todo el grupo y además presentamos un tema. O sea, es interesantísimo ver cómo la capacidad de aprendizaje se incrementa porque los antecedentes educativos de las personas son valiosas y a veces nosotros no las valoramos como debe ser. Cada individuo trae una historia. Incluso siendo un niño, trae una historia familiar, una historia grupal, una historia ciudadana, una historia, vamos a decir, de su gentilicio, que le provee de ciertas capacidades que nosotros no las podemos limitar por nuestro pensamiento. Ya sabemos que las capacidades de los seres humanos son de reservas ilimitadas. Entonces, mucho de esto lo que vamos haciendo es que vamos trasladando a un estudiante de un grupo a otro para que vaya aprendiendo de la mejor manera. Las asignaciones de los estudiantes deben ser relativamente uniformes y a todo el mundo se le debe proveer los medios para aprender. O sea, lo que pasa es que se adaptan los medios a aprender a lo que acabo de mencionar, al estilo de aprendizaje. Si yo no puedo poner una tarea que incluya
un conocimiento que le es accesible al estudiante. Lo que ocurre es que muchas veces la tarea que le ponen los profesores a los estudiantes, el conocimiento es inaccesible porque no lo hemos educado en la búsqueda. Lo que hemos hecho es decirle, agarra este libro y vete al capítulo 23. Pero si yo le digo, anda a la biblioteca y localiza este tema, él no sabe cómo hacerlo. La mayoría de estudiantes no van a las bibliotecas, no saben buscar, no saben hacer lo que se llama curación de contenido. Y ustedes dirán, pero oye, curación de contenido por un estudiante del sector de 6 años. Sí, en su nivel. Yo lo veo aquí mismo. Yo tengo, gracias a Dios, tengo la variedad. Tengo desde nietos de 10 años hasta nietas de 10 meses. Y me doy cuenta que hay recursos adaptados a cada una de las edades de estos niños. En países como Venezuela u otros países donde la casi absoluta ausencia de bibliotecas es una amenaza a la integridad intelectual de la ciudadanía, yo comprendo que hay ciertas limitaciones. Pero hay bibliotecas que son digitales, a las cuales se accede con un teléfono celular, igual que se accede a las aplicaciones con las cuales juegan los niños. Si ustedes hacen una búsqueda, se van a dar cuenta de que hay bibliotecas enormes que son accesibles gratuitamente, nada más con ingresar a la web. Y que son seguras y que los documentos que se bajan de esas bibliotecas se pueden bajar perfectamente al teléfono celular, y si tú cuentas con un iPad o con una tableta o con un computador, todavía es más sencillo. Si nosotros podemos pensar que el conocimiento previo es una limitante para el estudiante para avanzar, entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo de identificar cuál es el conocimiento previo que debe poseer el estudiante para poder avanzar. Y cada estudiante tiene un nivel de conocimiento previo distinto. Además tiene una motivación diferente. Tanto una motivación intrínseca, porque hay estudiantes que tienen desesperanza aprendida. Y esa desesperanza se la han sembrado probablemente en el hogar, los padres o la ausencia de los padres. Algún familiar, personas que lo rodean, incluso maestros, docentes que los han hecho perder la esperanza de avanzar. Entonces, a nosotros nos toca como educadores verificar cuál es la motivación intrínseca que trae el estudiante, y hay herramientas para hacerlo. Y además, nosotros mismos somos motivadores de ese estudiante. También lo son sus compañeros de estudio. Yo lo veo, en serio, yo lo veo por mí. Mira, les voy a contar un secreto que a lo mejor no saben. Mira, el día de hoy la sesión estaba a punto de empezar a las 7 de la noche hora de Nueva York. 3 minutos antes no había llegado ninguno de ustedes. Ustedes no tienen idea de cómo esa sensación de que voy a comenzar el programa solo me afecta a mí emocionalmente para realizar la actividad. Pero de pronto llega mágicamente Tilly y ya yo dije, ya llegó el 100% de lo que yo esperaba. Y después llegaron ustedes, otros dos,
y entonces fue 300% de asistencia. Si ustedes se ponen a pensar en las cosas que están aprendiendo, y yo les pregunto, ¿a ustedes parece que esto de la enseñanza adaptativa es un tema que debe ser interesante para la audiencia? Ahí está Clarisa, está conectada con la cámara apagada porque, bueno, tienen un detalle personal que le impide, pero ahí está. Dime, Clarisa. Así es, Adrián, aquí estoy, pese a todo, aquí estamos. Entonces, la motivación intrínseca hace que los estudiantes emerjan, pero también hace que el facilitador emerja. No soy yo, no soy el mismo facilitando solo en una sala oscura, negra como es el Zoom, a facilitar con ustedes 3 metidos en la sala. Así sepa yo que me están viendo por Facebook o que van a ver este programa por las diferentes redes donde se va a publicar. Pero necesito esa motivación interna que me permite moverme. Es dinámico el hecho de que nosotros podamos adaptar a las necesidades individuales de los estudiantes, que también el facilitador posee esas necesidades. Algunos estudiantes que son capaces de aprender por su cuenta, en serio, ustedes lo saben, ustedes lo han sido, de hecho. Cada uno de ustedes en un momento determinado de la vida ha aprendido lo que ha querido por su cuenta, por autoestudio, por ponerse a aprender por un libro o por ver videos o por alguna forma o buscarse a alguien que les cuente el cuento del gallo pelón. Ustedes, ¿verdad? Que lo han hecho. Sí, pero hay otros que no, que necesitan más orientación, no saben cómo. El enfoque que nosotros estamos proponiendo es una educación que verifique en cuanto el estudiante es capaz de adaptarse y que el papel del maestro sea monitorear a cada estudiante para ajustar el nivel de su educación a lo que él necesita, no a lo que el profesor le puede proporcionar, porque a veces pasa que el profesor le puede proporcionar lo que él no necesita. Si nosotros no logramos que el estudiante perciba la necesidad del aprendizaje, ese aprendizaje no va a tener ningún significado, por lo tanto el aprendizaje no va a ocurrir. Piensen como padres. Ustedes pensaban que sabían lo que sus hijos necesitaban. Lo pensaban. Incluso insistían. Esto lo necesitas tú. Y los hijos decidían qué es lo que iban a necesitar y qué es lo que no. Y la frustración de los padres porque los hijos no necesiten lo que nosotros pensábamos que necesitaban es enorme. Pero hay que entender que esa es la vida. Entonces nosotros a veces, yo utilizaba el sistema de buscar un amigo. ¿Ustedes utilizaron alguna vez el sistema de buscar un amigo? ¿Verdad? Déjame buscar fulano de tal para que venga para mi casa, se ponga ahí a hablar con mi hija o con mi hijo. Y entonces resulta que lo que no escuchaba al padre o a la madre, se lo escuchaba al extraño que le vino a la casa a conversar. Eso es inteligencia paterna, inteligencia materna, o sea, buscar recursos para que el estudiante obtenga la orientación de parte de quien se lo puede proveer. Dime, Arnaldo. O la otra opción también es agarrar datos con padres que tienen hijos mayores a los nuestros. Entonces uno dice, mira, ¿cómo te fue con él a esa edad? Entonces ya uno va como dateado. Yo creo que eso aplica para todo también.
Bueno, a veces sí, a veces no, porque resulta que a veces los que han sido padres en una generación creen que va a aplicar en la generación actual y no funciona así. Como yo tengo la gama también completa, porque tengo un hijo de 42 y un hijo de 25, o sea, esos 20, ¿cuántos años son esos? De 42 a 25, se me olvidó la matemática. No puede ser, muchacho. Años, 18 años, ¿no? De 42 a 25, ¿No serán 17? de 17, sí, para por allá. Esa variedad de generacional entre mis 4 hijos hace que el famoso cuento, cuando no tenía hijos, tenía 4 teorías para cómo educarlos. Cuando tuve 4 hijos, no tengo ninguna teoría, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Entonces, para ser más efectivo en el proceso, entonces empezamos y lo estamos viendo con el programa que estamos dando de metodología activa, en donde utilizamos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, las demostraciones, los diferentes métodos de enseñanza activa. Y entonces esos son los mismos métodos que utilizamos en la enseñanza adaptativa. Pero por ejemplo, hay personas a las cuales los ponemos en aprender con base en proyectos. Hay personas que la ponemos con base en desafíos. Hay personas que los ponemos a aprender gamificado. O sea, le damos las herramientas para que se vayan adaptando, porque a veces funciona, dicen que lo que funciona para el pato no funciona para la pata, ¿no? Y así pasa con los estudiantes. Lo que funcionó con uno no funciona con el otro. Nosotros necesitamos a veces lo que se llama la prueba y error, ¿verdad? Venimos, ponemos a los estudiantes a utilizar una determinada estrategia y empezamos a buscar equilibrar los contenidos de tal manera que los estudiantes dominen los conceptos más importantes. A veces lo hacemos visualmente, a veces lo hacemos auditivamente, a veces lo hacemos kinestésicamente, buscando adaptarnos al estilo de comunicación del estudiante. Eso es lo majestuoso de la programación neurolingüística, que nos provee recursos extraordinarios para comunicarnos con la dominancia comunicacional del estudiante. Entonces, nosotros buscamos adaptar nuestros diseños instruccionales para que los estudiantes puedan satisfacer sus expectativas con base en su propio estilo y equilibrar el nivel de conocimiento de los estudiantes para que todos se sientan que aprendieron. Sabemos que no van a aprender lo mismo, gracias a Dios. Porque cada uno es cada uno y tiene su cada unada. Pero le brindamos la oportunidad de que haya cierta homologación del conocimiento que van aprendiendo. Si además hacemos un uso efectivo de los medios que poseemos. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de que hay educación presencial, educación virtual, educación híbrida, y empiezan a aparecer nuevas metodologías de aprendizaje síncrono y asíncrono con unas variaciones interesantísimas. Estamos hablando de microlearning de 3 minutos. Estamos hablando de programas de educación completos de 2 horas. Eso es una realidad que no habíamos vivido en el pasado. Eso de el M-Learning, el Mobile Learning, donde un estudiante en una aldea abandonada por allá, por el África, aprende una habilidad a través del teléfono. Eso no lo habíamos visto nunca. Eso tenemos que aprenderlo.
satisfaciendo las necesidades individuales de cada estudiante, incluso con base en las posibilidades. A veces tenemos estudiantes que trabajan 8 horas diarias o 10 horas diarias y después hacen el sacrificio para venir a estudiar. Eso el docente tiene que saberlo y entenderlo empáticamente. No le va a poner la misma carga a un estudiante que ha pasado 10 horas trabajando y a veces es trabajo físico, agotador, bajo sol, en ambientes extremadamente exigentes. No le vas a poner la misma dedicación que el muchacho que salió de su casa a las 7 de la mañana en el carro del chofer de la familia para llevarlo a la escuela. No puede ser lo mismo. Tienen que adaptarse y hacer uso de recursos diseñados ad hoc, diseñados especialmente para esa población. Ayer hicimos un ejercicio muy gracioso en el cual participó Francisco, en donde nosotros creamos un libro que tenía sentimientos, un libro que tenía un emocionómetro. Y suena como una fantasía, pero ustedes saben que la fantasía muchas veces se convierte en realidad. De pensar que un libro que siente las emociones de quien lo está leyendo. Entonces imagínate, yo le decía, imagínense que estamos leyendo a Hamlet y el libro produce una música ambientada en la Dinamarca de la época de Hamlet, ¿eh? Y huele como olía el ambiente. O sea, imagínate eso. Eso es adaptar los recursos con base en diseños, y ahora con la realidad aumentada, esas cosas están pasando de forma extraordinaria. Si nosotros logramos, además, construir junto con el estudiante el conocimiento con base en practicar lo aprendido. Ustedes saben, yo no sé si ustedes han pensado eso, pero yo me asusto de la cantidad de personas que estudiaron materias como ingeniería, medicina, incluso habilidades prácticas como los bomberos u otras profesiones que estudiaron por la vía de internet durante la pandemia. Entonces yo me imagino un estudiante que viene a operarme la vesícula, ¿verdad? Y resulta que la simulación de la operación la hizo en un computador en su casa. ¿Cómo se sentirían ustedes con un médico que tiene esa habilidad desarrollada de esa manera? La práctica hace que nosotros requiramos una planificación distinta de los contenidos que vamos a presentarlos a los estudiantes, porque los estudiantes debemos proveerles de los niveles de conocimiento, de habilidades, actitudes y valores que requieren para tener pensamiento crítico. Que el mismo estudiante diga, yo no me siento preparado para realizar esa actividad. Necesito más. Piensen cuántas materias ustedes aprobaron durante su etapa de educación primaria, secundaria, bachillerato y universidad, de la cual ustedes aprobaron con máxima calificación, de la cual no saben absolutamente nada. Si nosotros hubiéramos podido decir a nuestros docentes, por una motivación interna que nos diga, no, yo no estoy listo, yo no puedo aplicar lo que me enseñaron aquí, no aprendí nada. Que le pudieras decir a tu docente, terminó la clase, profesor, no entendí nada de lo que dijo. No comprendí la materia. Pero no esperar durante todo el año para entonces al final del año que te hagan un examen y te reprueben. Sino que cada vez que tú de verdad no lograste comprender, se haga un trabajo para que tú puedas
a dominar el conocimiento que requiere el nivel de instrucción que te están proveyendo. Eso necesita replantear las preguntas y hacer lo que llaman en educación adaptativa, lo llaman el andamiaje. El andamiaje, por eso del constructivismo, ¿verdad? Necesita andamios, así, de eso sabe Arnaldo más que la cucarachita Martínez, de eso de andamios, porque él más de una vez estuvo montado un andamio allá en su trabajo. Si nosotros podemos intervenir de tal manera de que las lecciones de los estudiantes se vayan haciendo más eficientes con base en la planificación, construyendo el conocimiento junto con el propio estudiante, de tal manera que siempre tengamos el andamio en el nivel correcto. ¿Alguna vez se subieron a un trampolín de esos en los cuales se practica salto alto en las piscinas? ¿Sí? Se subieron al más alto. ¿Cómo te sentiste cuando estabas arriba? Bajé al nivel al nivel inferior porque Dijiste, ¿qué hago yo aquí, verdad? ¿Qué hago yo aquí? Yo no alto, puedo sí, saltar desde aquí, ¿no? Sí. Dice Clarice que ella subió y no pudo saltar. Claro, imagínate los estudiantes que tú los agarres, los lleves a una piscina y los pongan en el nivel más alto del trampolín. ¿Cómo crees tú que se van a sentir? Inseguro. Y dígame si hay algún loco de eso que se le ocurre aventarse, ¿ah? Capaz y se mata por estar haciendo un uso indebido del trampolín, ¿es cierto? ¿Ah? Entonces, lo mismo pasa con el estudiante. El estudiante hay que llevarlo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a prepararme para nadar, me pusieron en la orilla para que me agarrara de la piscina y ¿cómo se llama? Le diera con los piececitos así. ¿No lo hicieron? Chapoteara. Para que chapoteara. Chapoteara, dicen, ¿verdad? En Venezuela. ¿Eh? Sí. Entonces, así, pero imagínate que un bárbaro de eso, yo lo he visto, que agarraba a un muchacho y tiraron de la piscina para ver si sobrevive. Y después el muchacho sale de la piscina y no quiere volver a tocar la piscina más nunca en su vida. Pero yo me acuerdo que a mí me pusieron y la primera vez que tuve que saltar a la piscina, el profesor me puso al borde de la piscina, me explicó cómo iba a hacer para doblarme. Y claro, cuando caí fue una caída sencilla que pude manejar. Ya además, o sea, ya había aprendido los básicos para nadar y no me asusté, no me ahogué. Así debe ser el proceso de aprendizaje del estudiante. Que vaya en ese andamio subiendo de forma importante. Que vaya encontrando las estrategias cognitivas que le permitan construir su andamio. Y además, la metacognición, que es importante, que le permita memorizar lo que necesita, porque si, ya dije que lo que no recuerda no lo aprendiste. Materias que le permitan practicar para ir aumentando el nivel de complejidad. De tal manera de que cada estudiante pueda planificar y evaluar su propio aprendizaje. Eso es aprendizaje adaptativo. Una forma flexible de aprender de tal manera de que cada estudiante estudie lo que necesita, cuando lo necesita, cómo lo necesita. Y que pueda modelar a los demás estudiantes en tanto y en cuanto cada estudiante vaya siendo excelente en un aspecto determinado de lo que va aprendiendo, en donde los propios estudiantes le otorgan retroalimentación a sus compañeros y lo hace también los docentes, lo pueden incluso educar a los padres. Hoy por hoy, el problema serio que se ha convertido, el hecho de que los padres prácticamente depositan en alquiler a los estudiantes dentro de las escuelas.
Y después las escuelas están desesperadas porque la reunión de padres y representantes siempre van los mismos. ¿Y cómo van a ir si el padre tiene 3 empleos y la madre 2? Y además no se le ha creado conciencia para que los padres hagan el trabajo que necesitan hacer. Y además, el problema de los hogares disueltos, el hijo sin padre, el hijo sin madre, el hijo abandonado, son unos problemas descomunales para que los propios estudiantes puedan modelar, porque ¿a quién va a modelar? A mí me pregunta, oye, ¿cómo hiciste para que Andrés Miguel fuera un lector ávido? Y ¿cómo iba a ser si todo lo que veía en su casa era gente leyendo? Cada uno que llegaba a visitarlo, o sea, yo recibía visitantes de todo el mundo. Y el requisito fundamental de quien visitaba mi casa es que le leyera a mis hijos. Un hijo lector es hijo de un padre lector. Y a veces, excepcionalmente, sale un hijo que puede ser un lector que no tuvo un modelo en el hogar. Pero especialmente, lo que es importante es que el hijo tenga una retroalimentación de parte del padre. Me contaba mi esposa Iris, ahora que está haciendo ese trabajo maravilloso con sus pinturas abstractas, que su papá no tuvo una educación básica. Él era dueño de un taller mecánico y era poco ilustrado. Pero dice que cuando ella iba a la escuela, que le requerían cualquier cosa en la escuela, en ese tiempo pues no es que iban a ir a la librería o van a llamar a Amazon para que le hagan la entrega a Amazon Prime, sino que él mismo se ocupaba de prepararle lo que ella necesitaba. Necesita una cartelera, él se lo hacía. Necesita un determinado elemento para la escuela, él se lo hacía. O sea, a veces estamos hablando de una persona con un nivel de educación que no es precisamente muy elevado, pero con un nivel de amor por su hija maravilloso que le hacía que él, esa forma de retroalimentación. Y fíjate, mi esposa que ya tiene, ya grandecita, pues ya no es una niñita, es más joven que yo, mucho más joven que yo, pero tiene sus años. Y ella recuerda perfectamente cómo su padre se ocupaba de que ella tuviera todo lo que necesitaba para la escuela, en un hogar humilde. Eso es una forma de retroalimentación. Los maestros y los docentes tenemos la obligación de retroalimentar a nuestros estudiantes y tenemos que educar a los estudiantes a otorgar retroalimentación desde temprana edad. Me refiero desde el maternal. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Pero claro que sí. Pregúntale a Tilly a ver si el nieto de ella, cuando ella llega, no le saluda pidiendo la bendición. ¿De dónde creen que un muchacho aprende a pedir la bendición? Si no es porque los padres lo educan en ello. Eso es parte del trabajo nuestro. Educar a nuestros hijos para que nuestros hijos puedan otorgar retroalimentación. Que cuando alguien les ofrece algo, le den las gracias. Que cuando la madre lo atienda, la trate con cariño. Y así se va acostumbrando a otorgar retroalimentación. Fue un placer conversar con ustedes. Recibo un par de preguntas. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas sobre educación adaptativa. Adelante. ¿Qué pregunta me regalan ustedes? A mí, Adrián, me gustaría ese tema que tú tocaste de los niños que están sin padre, abandonados, de parejas disueltas. En el caso de un formador, eso me imagino que se detecta, o sea, por supuesto. Ahora, de alguna forma, el tipo de educación que se da en esos casos
la adaptación a ese caso en particular va en desmedro del resto de los participantes de un salón de clase, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? Eso es como un tratamiento más psicológico. Me da la impresión a mí que debería, que es como un rango demasiado grande. Es lo que me da la impresión. Por eso que quería tu opinión, porque no tengo ni idea, la verdad, cómo se hace en un caso de eso. Tú me has manifestado el conocimiento que ya posees acerca de Fe y Alegría, esa maravillosa obra que nació en Venezuela y que está repartida por más de 20 países. Y los niños que van a Fe y Alegría son niños que muchas veces están en unas condiciones realmente desafiantes. Incluso Sí, muchas pero veces... es que ahí básicamente el grupo es así. No necesariamente, Yo me- fíjate, yo no, he tenido la oportunidad de acudir a las escuelas de Fe y Alegría, y hay escuelas de Fe y Alegría en las que están mezcladas niños de clases D y E con niños de clase C. Y a mí me tocó, por ejemplo, que el colegio donde yo estudié, el Colegio Gonzaga en Maracaibo, se mudara de una locación de clase A, B, a una locación de clase D, E. Y aceptaron estudiantes que provenían de las familias de las mismas clases que tenían en el colegio anterior. Lo importante allí, yo creo que nada sustituye el labor del docente. El docente puede tener en el aula personas de diferentes clases sociales, credos religiosos, credo política, conducta sexual, género, lo que tú quieras. Pero si ese docente profesa un profundo amor por sus estudiantes y utiliza muchas de las técnicas que hemos hablado hoy y que hablamos durante las diferentes sesiones que realizamos en Learning Talk, esos recursos están disponibles y hacen que se homologue el grupo. Dime, Clarisa. No, Adrián, si quieres culmina porque es un Adelante, comentario Clarisa. fin. Bueno, yo hice todo lo posible, Adrián, por conectarme hoy justamente en este Learning Talks, porque me interesa muchísimo este tema y para mí es una invitación a poner en práctica una habilidad fundamental en el facilitador y en todos los docentes, como lo es la empatía, que es lo que yo considero que debe ser lo primordial para poder definitivamente tener una gestión, una, una clase adaptativa y bueno, incluirlos a todos desde sus condiciones, desde sus realidades. Y para mí es un tema bellísimo que me toca en lo más profundo y la verdad te agradezco por haberlo traído. Fíjate, Arnaldo, cuando tú tienes un aula y vences el temor de reunir personas con diferencias importantes. Por ejemplo, tenemos el caso de esta chica que se llama Temple Grandin. Temple Grandin, yo tengo la ventaja de tenerlo aquí a la mano. Temple Grandin. Temple Grandin dio un ejemplo de cómo educar a una niña autista. Cuando vemos personas autistas, personas con síndrome de Down, que acuden al sistema escolar normal, estándar, vamos a decirlo así, no para llamarlo normal, estándar. Ahí es donde comprobamos que se puede hacer un trabajo maravilloso. Cuando los estudiantes aprenden a respetar a sus compañeros de clase, aceptando las diferencias,
se vuelven unos educadores maravillosos. Y es sorprendente ver los resultados. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, la ciudad de Germantown, es muy interesante porque el gobierno hace cosas muy buenas. Por ejemplo, los complejos residenciales están mezclados entre estatus sociales. O sea, en una misma organización conviven personas de clases económicas diferentes. Y mágicamente la conducta del todo es mejor que la conducta de las partes. Alexa, stop. Dios mío, esto es un desafío esto de Alexa. Entonces, yo comprendo que a veces luce como desafiante y a veces luce hasta como imposible recibir personas, por ejemplo, que tienen conductas antisociales en grupos de estudiantes. A veces recibimos estudiantes que tienen conductas antisociales. Ahí el docente debe tener recursos para poder manejar el desafío que tiene dentro de su clase. Pero lo importante es cuando lo hace en combinación con sus compañeros estudiantes. Que muchas veces la gente no entiende que el docente de aula tiene compañeros que son sus compañeros de clase. A veces los compañeros de clase, él le lleva 10, 15, 20, 30 años. Pero es sorprendente los resultados que logra obtener. Yo me acuerdo cuando yo fui a la escuela de karate con mi maestro Kunio Tanabe Takizawa. Él lucía mucho mayor que yo. Pero el trato amoroso de él, y estamos hablando de un sensei de karate que digamos que es una disciplina marcial, pero era tanto el amor por sus estudiantes que él, bueno, tenemos una amistad que dura 60 años, así que debe haber sido un buen profesor para que yo mantenga una amistad después de 60 años con él, ¿verdad? Y es interesantísimo ver cómo el amor hace que tú adaptes al grupo a una conducta elevada. O sea, en vez de que el que tiene una conducta que no es antisocial descienda a la conducta antisocial, es el antisocial el que se eleva acompañado de las personas que lo acompañan que no tienen esa conducta. Fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes. Detengo la grabación para despedirnos. Gracias, Adrián.